Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mala Educación, el mejor programa del universo y universos paralelos que transmitimos desde acá, desde la capital pues del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí en los cuarteles centrales del Correo del Sur en el hermoso Parque Bolívar. Como hemos venido anunciando toda esta semana, además de disculparnos un poco el atraso, ustedes saben que es fin de semana, entonces hay que descansar mejor y a veces nos pasamos pues un poquito. Como veníamos anunciando, tenemos invitados de excepción, estamos muy contentos, no solo personalmente, creo que la ciudad se ha alegrado, la ciudad literaria, el Sucre literario se alegró ayer. Tenemos con nosotros, permítanme dar la bienvenida pues a Liliana Colanzi, al editor Marcelo Paz Soldán, al escritor Edmundo Paz Soldán y a nuestra querida Claudia que nos acompaña y nos está tomando el registro gráfico acá pues en La Mala Educación. Fue una noche maravillosa ayer, es su reencuentro un poco con la ciudad, como dije, se agitó un poco el espíritu lector y literario de acá de la ciudad y me gustó mucho la charla que tuvieron ustedes también en la librería con la gente pues que los lee, que los sigue. Comencemos con esas impresiones. ¿Cómo sintieron ayer este regreso a Sucre? ¿Tú de cuánto vuelves, Liliana? Alex, muchas gracias por la invitación a estar aquí en La Mala Educación. De hecho, estoy regresando a Sucre después de 15 años. 15. Espero que no pasen otros 15 para que regrese y ha sido un lindo reencuentro con Sucre y también he conocido este espacio tan dinámico y acogedor de la librería, ¿no? Nos habían prometido un evento pequeñito, dado que el espacio es pequeñito, pero realmente quedé sorprendida muy gratamente por la cantidad de gente que fue ayer al conversatorio. Sí, qué bueno. Bueno, Marcelo siempre viene por acá. Querido Edmundo, vos 10 años, creo. No, 20. 20, o sea, sí. ya son palabras mayores. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Yo tenía un programa de estudios con mis estudiantes norteamericanos de la universidad donde enseño allá Cornell y dirigí el programa de verano que estaba situado en Cochabamba y como parte de ese programa veníamos a Potosí y a Sucre. Entonces vine del 2000 al 2003, todos los años venía a Sucre y tenía mi tour, digamos, por acá. Y luego, por esas cosas raras de la vida, pues uno deja de venir, pero no se da cuenta que de pronto han pasado 20 años. Así que para mí también ha sido una sorpresa, un shock descubrir que habían pasado tanto tiempo. Sí, 20 años, bueno, 20 años no es nada, dice el tango, ¿no? Pero bueno, queremos hablar... No ha sido una presentación precisamente de los libros, ¿no? Pero que se ha hablado fundamentalmente de las dos últimas obras de su producción literaria, ¿no? Es decir, La mirada de las plantas de Edmundo Paz Soldán, ¿no? Y Ustedes brillan en lo oscuro, que es la última colección de cuentos de Liliana Colanzi. Este último, premiada con el 7º, ¿no? Creo, Ribera del Duero, que es uno de los premios más importantes de habla hispana, por lo cual permítenos pues felicitar. Entonces queremos echarle la mano un poco a ambas producciones y también a ambas visiones de dos escritores pues que son diferentes, pero que de alguna manera están en la primera plana, digamos, de la literatura no solo boliviana, sino también internacional. Hay muchos temas dentro de Ustedes brillan en lo oscuro. Obviamente hay una constante, ¿no? Una constante que tiene que ver obviamente con el temor, ¿no? Un temor nuclear, un temor también, digamos, con respecto a qué nos va a suceder y qué nos está sucediendo. He leído cosas también que tienen que ver con una mirada literaria como la Cueva, ¿no es cierto? Que es más bien una historia de las cosas, como ver más allá, digamos, de esta visión antropocéntrica que generalmente tiene la literatura, etcétera. Dinos cómo has concebido el orden, digamos, cómo coleccionas un libro para que sea
y quede como ustedes brillan en lo oscuro de una manera tan conectada, ¿no? Aunque son varios temas, varios escenarios, ¿no es cierto? Es sin duda un volumen que tiene balance, un volumen que tiene pues cierta coherencia, inclusive en su textura pues narrativa. Eso es lo que busco, una coherencia, una cierta atmósfera que organice, que le dé sentido a todo el volumen, no simplemente que sea una reunión de cuentos, y generalmente el tono me lo da el primer cuento que escribo, que en este caso fue La Cueva, un cuento en el que yo quería narrar varios momentos en un mismo escenario, que era el escenario de una cueva en algún punto en México, que yo imaginé como Oaxaca, ¿no? Y también tenía curiosidad en este cuento ver qué era capaz de hacer con la escritura que no hubiera hecho antes. En otros libros me concentré más en voces de personajes, y en este quería, como bien lo has dicho, descentrar un poco esa voz humana y poder darle cabida a otro tipo de seres, ¿no? Y a otro tipo de temporalidades incluso en las que no hubiéramos estado presentes los humanos. Entonces, este cuento comienza con una escena al final de la última glaciación y acaba en un futuro dentro de cientos de miles de años, quizás millones, en el que la naturaleza se ha transformado ya completamente, ¿no? Y en medio hay se ve el paso, el nacimiento, la muerte, la aparición, la desaparición de un sinnúmero de criaturas que me permitieron dar cuenta de ese vértigo que es el tiempo y cómo el paso del tiempo lo va transformando absolutamente todo, ¿no? Entonces, al concebir este cuento que tenía un anclaje muy fuerte en la idea del tiempo, me dio la pista de lo que podrían ser, o por lo menos de esa atmósfera que podrían tener los otros cuentos. De alguna u otra manera, aunque los otros cuentos sucedan en otras latitudes, tengan otro tipo de conflictos, el tema del tiempo está presente en todos. Mencionabas, por ejemplo, la cuestión de la radiactividad, que también está en un par de los relatos, que también hace alusión a la temporalidad de los desechos tóxicos, de los desechos nucleares, ¿no? Que los creamos en esta época, pero nos sobreviven, es un legado que dejamos y que está inmerso en la naturaleza por una cantidad de años que desafía realmente la imaginación humana, ¿no? En otros casos también hago alusión a ruinas, ¿no? Las ruinas nos traen el recuerdo de otra época, las ruinas como una especie de fantasma del pasado que vuelve a decirnos algo, ¿no? Y eso también está allí en el cuento, y también hay un deseo por imaginar futuros, por imaginar cómo podría ser la realidad en un futuro, cruzado en algunos casos con cierta estética cyberpunk. Ya, sí, bueno, y para cruzar un poco y darle la palabra a Edmundo, esa preocupación, ¿no es cierto? Que en tu caso es la amenaza nuclear, en el caso de la mirada de las plantas, de alguna manera yo siento que tienen una misma raíz, pero que es el extractivismo, no solo el extractivismo entendido como una apropiación y uso, digamos, desmesurado de los recursos naturales, etcétera, etcétera, sino también el caso de las plantas, es decir, no solo nos apoderamos, extraemos, digamos, el poder para hacer funcionar la máquina capitalista, ¿no? Sino también el alma de las plantas. Queremos extraer de alguna manera el alma de las plantas también en una forma de consumo compulsiva. De alguna manera esto se refleja, digamos, puestos en la actualidad y proyectados también hacia el futuro tecnológico en la mirada de las plantas, querido Edmundo. Bueno, sí, quería utilizar yo el tema del extractivismo explorarlo a diferentes niveles, y no solamente está lo que tú mencionas, sino también está el extractivismo de las redes sociales, porque
hay un juego ahí con el tema de la tecnología. Todas las personas, por si acaso, no solo estamos involucradas en el juego del extractivismo, de juego entre comillas, de estar siempre sacando, bueno, ahí está hay un doctor que está sacando fotos de sus pacientes o los voluntarios sin su consentimiento y está haciendo circular las fotos, ¿no? También es otra forma de extractivismo, y al mismo tiempo luego están las redes sociales y la misma compañía de realidad virtual brasileña que está utilizando el experimento que transcurre en el laboratorio para extraer datos de los voluntarios, pero también para pensar en cómo podría utilizarse eso de manera comercial, ¿no? Así como las redes hoy mismo, Facebook, Twitter y compañía nos extraen constantemente nuestros datos. Cuando ocurrió el escándalo de Facebook hace unos años, me acuerdo tenía amigos que decían que iban a cerrar el Facebook, y lo que ha pasado más bien ha sido al revés, que lo que se ha hecho ha sido redefinir la idea misma de privacidad, y no es que la gente ha dejado de compartir cosas, sino que más bien se ha acostumbrado a compartir más cosas de su intimidad. Entonces aquí en la novela, digamos que tiene un componente de ciencia ficción, la idea que es la compañía de realidad virtual que está haciendo experimentos con las plantas medicinales y extrayendo estos datos. También la pregunta que yo me hacía, ¿cómo haría una de estas redes, una de estas compañías para incluso profundizar más en la extracción de datos y ya no solamente pensar en extraer del consciente? Digamos, las redes sociales, Facebook o Twitter, te sacan tu información a partir de lo que tú dejas ahí, ¿no? De las pistas que dejas. Pero ¿qué tal si una compañía de realidad virtual, y eso creo que está cerca de ocurrir, no solamente entre a tu consciente, sino que entre a tu inconsciente, y a través de, o sea, comience luego a proyectar posibles ansiedades y deseos que tú ni siquiera sabes que tienes, porque están ahí almacenados muy en el fondo de tu psiquis, para luego ofertarte cosas que de pronto descubres que puede ser que te interese. Entonces un poco eso era el proyecto que tenía esta novela, y al comienzo me pareció un poquito raro intentar ver estas cosas tecnológicas en plena selva, y eso era un poco el desafío, era ver que funcionara también la idea de lo natural, o lo natural entre comillas, que aparece en la selva, como tú mencionaste, el tema de las plantas, con lo tecnológico. Y luego dije, si lo tecnológico está tan metido en nuestras vidas, pues tiene que estar también metido. No hablamos de la selva como si fuera otro planeta, ¿no? O sea, entonces tiene que estar metido en todas partes este avance de lo tecnológico en nuestras vidas. Bueno, entonces es más o menos, yo no sé en qué entrevista leí esto, me hacía recuerdo. Aquí hay una frase en tu libro que dice, es un poco esta búsqueda del drogarse sin drogarse, ¿no es cierto? Es decir, claro, el mundo de lo virtual, definitivamente, pero que cala y está inserto pues en nuestro mundo, en lo actual, como tú dices, plaga absolutamente todo. Bueno, y esta búsqueda no es pues de alguna manera, digamos que es el paso evolutivo de una búsqueda que siempre ha estado en la sociedad occidental, ¿no? Es una sociedad que siempre anda en busca, digamos, de nuevas experiencias, sobre todo de tipo espiritual, en el mundo de la cultura. Me acuerdo de la novela, creo que era Queer, de William Burroughs, que ellos también salían en busca del Yagué, ¿no es cierto? Que también es este tipo de, bueno, por tratar de ser algo que uno no es, o descubrir, digamos, estas otras personalidades que definitivamente no aparecen en lo cotidiano. Y ese es este mundo, también te enfrentas con este mundo de adentro y el mundo de afuera. Por ejemplo, tú tienes un cuento, ¿no es cierto?, en el cual de alguna manera me hace recuerdo a esa película La Villa, ¿no es cierto?, en el cual ¿cuál es el momento en que estás adentro? Que hay gente que quiere, digamos, protegerse del mundo exterior, que bueno, los monstruos están afuera, ¿no es cierto? Y adentro también existe, digamos, esto como escudo, impenetrable, para tal vez tratar de zafarse de la realidad, digamos, o de la realidad, creando otra realidad. Me imagino que te refieres, Alex, al cuento El Camino Angosto. El Camino Angosto, claro. Y en ese sentido sí comparto con Edmundo ese interés por las comunidades cerradas, que van creando sus propios códigos, donde van surgiendo también tabúes, producto de ese aislamiento con respecto al resto del mundo, ¿no? Y en ese cuento
me inspiré en las comunidades menonitas del oriente boliviano, pero decidí finalmente crear mi propia colonia para poder imaginar los rituales, los castigos y las violencias sin tener que estar demasiado atada a la realidad, ¿no? Pero el punto de partida fue justamente pensar cómo sería la vida en una colonia en la que se habla un idioma distinto del resto del país, en el que las mujeres no pueden salir, ¿no? Y en el que la comunidad pues es pequeña, ¿no? Claro. Y por lo tanto todos se conocen y también se controlan, ¿no? Y solamente que al principio ese cuento estaba más atado a un presente, ¿no? Que se fue desfigurando al ir añadiendo algunos elementos de la imaginación futurista, como ese cerco magnético que les impide a los miembros de la comunidad salir, o artefactos como esa bolita que es la comunicación con el afuera, ¿no? Entonces me interesaba crear un espacio que no fuera absolutamente mimético, que no fuera tan reconocible, ¿no? Sino que fuera un producto de la imaginación, una mezcla de diferentes cosas, que tuviera elementos anacrónicos, ¿no? De otra época, pero que también hiciera alusión a un momento en el futuro, ¿no? Ya, bueno, entonces es eso más o menos lo que decía Edmundo, y que es esto de que la ciencia ficción de ahora actualmente es la que escribe fuera de la tecnología, es decir, no se puede entender, digamos, un tipo de literatura quizás ahora no sin tecnología, es decir, esa sería la verdadera ciencia ficción, es decir, escribir una literatura que esté alejada de estos elementos. ¿Crees que todavía puede haber ese tipo de literatura? Bueno, ya por los años 60, 70, Ballard hablaba de que el viaje de la ciencia ficción, ya que se habían conquistado otros planetas a través de la ficción de los años 50 y 60, que ahora debía ser el viaje hacia el reino interior. A él le interesaba, por ejemplo, para él la ciencia ficción era explorar el impacto de del avance de por ejemplo, la televisión, ¿no? La televisión, o toda en esa época, en los años 50, 60, de cómo eso avanzaba en la psiquis de los seres humanos, o también la velocidad, el culto de la velocidad, ¿no? En la novela de Ballard de Crash, que tiene que ver con esa fascinación que tienen los seres humanos por la velocidad y por la tecnología, que está ahora en una novela de Maximiliano Barrientos, Miles de ojos, ¿no? Que puede tener otros diálogos con otro tipo de escritura hoy, pero que tiene que ver con esas búsquedas que proponía Ballard en los años 60, ¿no? De que ese es el viaje interior, que no es necesario escribir ciencia ficción, o sea, no es necesario irte a otro planeta para escribir ciencia ficción, aunque también te podrías ir a otro planeta, pero a mí me parece que parte del juego de la ciencia ficción puede ser uno del dialogar con el presente, con lo que está ocurriendo hoy, pero también sí hay una apuesta por intentar imaginar el futuro. Y eso creo que es la parte más, para mí, una de las cosas que más me interesan del género, porque nos cuesta mucho, creo, cada vez más imaginar el futuro, ¿no? Más con los años pandémicos en que hemos vivido una especie de presente estacionario, en que de pronto no podíamos imaginar ni qué iba a pasar 5 minutos más tarde, porque estabas en una época de colapso y de emergencia. Entonces creo que lo que sí la ciencia ficción sí te ayuda es a planear modelos de posibles futuros, ¿no? A partir de esos posibles futuros es que puedes intentar construir una nueva sociedad. ¿Hacia dónde quieres ir? Ya, vos de alguna manera lo haces en Atomito,
¿no? Proyectas, digamos, un tipo de sociedad entre el Alto, La Paz, o qué sé yo, pero los símbolos son bastante notorios, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, y a partir de lo que tú dices, hay momentos que son centrales y que cambian de alguna manera la mirada, digamos, de las sociedades, como por ejemplo Chernobyl, los desastres nucleares, de alguna manera nos han marcado y nos han dicho, miren, esto puede ser no terrible, ¿no? Esto puede ser el acabose y hay que revisarlo de alguna manera. Vivimos con bajo ese signo también negativo. Eso y también el asunto de la pandemia, es decir, la pandemia de alguna manera también nos ha abierto, digamos, huecos, digamos, oscuros, que de alguna manera han cambiado y cambian, ¿no? También las formas del sujeto presente de los jóvenes, por ejemplo. En Atomito yo veo más o menos eso. Y claro, hay reminiscencias cuando ocurren este tipo de cosas, como por ejemplo, no sé si han visto Leftovers, la serie de HBO, ¿no es cierto?, en el cual desaparece, ¿no?, una masa de gente y no se sabe por qué, desaparecen buenos, malos, y entonces pues la sociedad comienza de alguna manera a reestablecer, digamos, sus normas éticas, morales, etcétera. De hecho, está presente en Atomito esa atmósfera similar a la de Akira, por ejemplo, ¿no? En Akira, en el cómic, hay un grupo de adolescentes que están creciendo en medio de una ciudad radiactiva, ¿no? Que los transforma, que los hace mutar, y en un medio violento, ¿no? Y un poco esa es la atmósfera que se traslada a Atomito, en la que hay este grupo de adolescentes que están creciendo en una ciudad militarizada por un lado y contaminada por el otro. Mencionabas la pandemia, y de hecho este es un cuento que escribí en lo más duro de la pandemia. Es un cuento que no hace referencia necesariamente a la pandemia, pero que está lidiando con el tema de la enfermedad, ¿no? De hecho, los habitantes de esta ciudad futurista se están enfermando de algo que no conocen y para lo cual no tienen remedio, ¿no? No tienen forma de combatirlo, porque ni siquiera el Estado está reconociendo esta emergencia. Y también era un cuento escrito en un momento en que estaban muy frescos los recuerdos de las represiones en el Alto, ¿no?, del 2019. Claro. Entonces aquí en este cuento hay chicos a los que los llevan a una comisaría por estar portando una huipala, por ejemplo, y otras referencias que hacen alusión a hechos ocurridos recientemente en el país, ¿no? Todo esto trasladado a otro escenario, con otro tipo de amenaza, que aquí es la amenaza de una planta nuclear que está contaminando, ¿no? Pero que sí tiene esas claves de 2019, 2020 más o menos, en el cuento, ¿no? Por otro lado, fue, como te contaba, un cuento escrito en la pandemia, en un momento en que a mí me fatigaba mucho estar encerrada. Claro. Fue en el momento del lockdown, ¿no? Que no podíamos salir de nuestras casas, y una de las cosas que yo más extrañaba era la posibilidad de estar con otros a través del baile, ¿no? Y ese deseo se filtra en ese cuento con esa epidemia de baile que existe, que a la vez la conecto con la rebelión del Taquioncoy del siglo XVI en los Andes, ¿no? Que es esta epidemia de baile, que es una rebelión contra la imposición del catolicismo, que está por entonces más o menos recién llegado al continente, ¿no? Entonces hay ahí varios guiños a diversas cosas que estaban ocurriendo en el país y en el mundo, y también varias cosas que a mí de manera
personal me estaban dando vueltas. Sí. Bueno, y a eso también, digamos, en la mirada de las plantas, de alguna manera también la máquina busca recuperar ciertas cosas perdidas, ¿no? En el caso del Dr. Doom, por ejemplo, busca recuperar la presencia de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta máquina que quiere generar realidades o explorar, digamos, en otras realidades, en un momento determinado se vuelve también contra no todos tienen pues ahorita yo estoy como en la mitad de la novela agarrado y estoy en eso, ¿no? O sea, todos tienen unos viajes así que, ¿no? Y todos tienen de alguna manera claro, intereses diferentes en torno a lo que se está investigando, ¿no? Pero es una tradición también la literatura fantástica, eso, bueno, en el cyberpunk, yo recuerdo la novela de Bioy Casares, porque no sé por qué me veía siempre eso, la invención de Morel, ¿no? Entonces es un poco tributaria de eso también, ¿te parece? Sí, ¿no? sí, bueno, de hecho yo enseño la invención de Morel cada 2 años, creo, es una de las novelas que más enseño y me imagino que ya está digamos, hay ciertos cuentos o ciertas novelas que enseño tanto que me he dado cuenta que Claudia, sus estructuras narrativas ya están ahí adentro mío, yo no necesito hacer mucho y más bien el desafío es ver también cómo alejarme de la invención de Morel en este caso. Pero yo estaba muy consciente de que la mirada de las plantas dialogaba con la invención de Morel. Bueno, por un lado estaba toda la tradición de la ciencia, que es una tradición que yo respeto mucho, la tradición del científico loco, ¿no? Y si la invención de Morel parte de la isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells, que parte también de la Eva Futura, no me acuerdo el nombre de este escritor francés, pero son novelas que transcurren en islas, con doctores que están haciendo experimentos con seres humanos para hacer también mutaciones genéticas. En el caso de H.G. Wells, lo que hace Bioy Casares en la invención de Morel, como ya no va a ser ahora la mutación genética, pero va a ser un tipo de experimento. Él tenía una fascinación por el cine y ver cómo, ¿no? Es una novela que anticipa la idea de los hologramas. Y la idea era cómo hacer que crear una inmortalidad de la imagen, pero a la vez quitarte la vida. Es una cosa muy perversa lo que propone esa novela, que muchos la han leído como una especie de novela romántica, ¿no? de este inventor fascinado por Faustin, tan fascinado que quiere meterse quiere meterse a la imagen donde ella vive para siempre, para estar viviendo, para vivir con ella para siempre. Entonces, en esta novela lo que dice, con la idea del holograma, pensaba en la realidad virtual, que sería como un paso más. Leí un artículo que me fascinó sobre unos experimentos que estaba haciendo una clínica en Barcelona y que creo que se menciona en la novela, que lo llamaban como encarnación virtual, que era cómo utilizar la realidad virtual para que los que son abusadores domésticos o acosadores se pongan a través de la realidad virtual en el lugar del que es abusado o la que es abusada o la que es acosada. Y la clínica reportaba buenos resultados, ¿no? Resulta que dice que el 60-70% de estas personas al salir de la clínica sentían un cambio para bien en su... Entonces pensaba, pero luego eso también se puede utilizar para otros. Un gobierno puede utilizarte la naranja mecánica, puede utilizar la realidad virtual para hacerte decir cosas o confesar cosas que quizás tú no has hecho, ¿no? Entonces la pregunta era por la agencia detrás, como tú bien lo has dicho, que el doctor Dunn tiene está trabajando para un laboratorio, pero tiene sus razones específicas por las que está haciendo eso, pero también esa compañía tiene también sus razones para hacer lo que está haciendo, y no hay ahí una cuestión moral. Creo que el debate ayer en el conversatorio es interesante, porque no hay la tecnología puede ser utilizada para ambos lados, claro. Y yo quería mostrar eso,
Claro, la figura del personaje Raimundo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que filma a los ¿cómo se llama? A los voluntarios. A los voluntarios, ¿no? Que prueban alita del cielo así sin su consentimiento. Es una forma de violación directa, ¿no es cierto? Pero que no se entendería como tal en todo caso, pero que transforma una realidad de manera brutal, ¿no? La tecnología siempre avanza más rápido que nosotros y la legislación, digamos, viene detrás. O sea, la ley todavía no ha legislado estos temas de acoso cibernético, si esto que puede ser lo mismo que una violación física, el acoso sexual. Claro. Son cosas que creo que van a ser cada vez más importantes de debatir en nuestras sociedades. Bueno, y ayer se debatía justamente eso, ¿no? Había alguien que decía, bueno, la tecnología no está mala, y vos decías de alguna manera, sí, es decir, todavía estoy entre ambos lados, no defino realmente cómo es el asunto sobre la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? La intención, pues, de la energía nuclear no siempre va de la mano con los resultados. O sea, yo leía a Svetlana Alexievich, por ejemplo, las crónicas, decía, o sea, ¿qué más puede haber después de semejante crónica, ¿no? Pero en realidad hay otros, también hay otros escritores que defienden, pues, la evolución de la tecnología. Dicen, por ejemplo, Kevin Kelly, no sé si lo han leído, que es un gurú de la tecnología, tiene un libro que se llama ¿qué es lo que quiere la tecnología?, ¿no? Entonces, para él la tecnología es un organismo, ¿no? Es como un organismo que lo que quiere es lo que cualquier organismo, es decir, quiere desarrollarse, crecer, etcétera, ya de una manera inclusive lo vea autónomamente. Y filosóficamente dice, si algo apunta, digamos, la tecnología, digamos, es, digamos, un arco hacia Dios, ¿no? Es decir, o sea, que no es tan, digamos, oscura como muchas veces lo vemos desde la literatura, desde el cine, etcétera, etcétera. Es un signo ambivalente, ¿no? Que puede ser terrible y puede ser incluso sublime. Los conocimientos que nos ha dado la ciencia para entender el universo, para entender tanto lo microscópico como lo macroscópico, es fascinante, y a mí como escritora me despierta la imaginación, pero justamente estos monstruos de la tecnología son los que aparecen a veces reflejados en mis cuentos. No todos mis escenarios son distópicos o catastróficos, ¿no? Justamente porque creo que uno de los desafíos también de los que hacemos ciencia ficción es tratar de imaginar un futuro que no acabe siempre en la devastación y en la tragedia, y creo que La Cueva, por ejemplo, no hace eso, ¿no? Pero hay otros en los que sí abrevan, digamos, de un imaginario distópico conectado a estas fantasías acerca de qué pasa cuando la tecnología cae en manos negligentes, ¿no? O qué pasa cuando quienes están a cargo de estas tecnologías no cumplen con su función. Y eso fue lo que pasó justamente en el desastre radiológico de Goiânia, que cuento en Ustedes brillan en lo oscuro, en el cuento que lleva el mismo nombre, porque había unos protocolos que se tenían que seguir para clausurar un hospital para tratar el cáncer. No se puede clausurar un hospital y simplemente dejar toda la maquinaria allí, habiendo material radiactivo, ¿no? Que cualquiera puede utilizar sin querer, como fue lo que pasó con los chatarreros que desmantelaron estos equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención la reacción de algunos lectores con respecto a lo que se cuenta en este relato, que decían, no, la ignorancia de la gente que se pone en peligro, ¿no? Y mi lectura es diametralmente opuesta. No es la ignorancia de la gente la que la lleva a contaminarse, sino es la negligencia de las instituciones que están a cargo de velar por la protección de los ciudadanos, que no cumplen con los pasos que se deben seguir, y es así como la tecnología sí puede convertirse
en amenazante, ¿no? Claro. Y de hecho hay algo también irónico y trágico en el hecho de que una tragedia que afectó la salud de tanta gente en Goiânia haya provenido justamente de un lugar como una clínica que tiene la función de dar salud a la gente, ¿no? Entonces ayer yo mencionaba también precisamente la figura del farmacón, ¿no? Que significa a la vez cura y a la vez enfermedad, porque depende mucho de los usos que se le den, pero sin duda, por ejemplo, el descubrimiento de la radiactividad, ¿no? Por Marie Curie fue un descubrimiento que revolucionó la ciencia y que permitió, por ejemplo, el tratamiento para el cáncer, sin el cual muchísima gente hoy en día estaría muerta, ¿no? La energía nuclear también tiene grandes ventajas, como la de no generar gases de efecto invernadero, ¿no? Pero también la radiación es una de las fuerzas más devastadoras que podemos crear los seres humanos, y con un impacto que nos trasciende ampliamente, ¿no? Entonces, esas ambivalencias, esas dobles caras de las tecnologías son las que me interesan. Querido Marcelo, te voy a ceder la palabra. Te he dejado callado, hermano. ¿Qué? Para despedir el programa, Marcelo. No, hermano. A mí me gustaría acotar algo, y es el tema de la relación. Han hablado de sí está. Ya, adelante. De la relación, bueno, se habla de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial está en los robots, ¿no? Veíamos hace poco una película que es Megan, y la relación entre las personas y los muñecos, y estos cómo van evolucionando. Asimov y las leyes, incluso las leyes en Europa con los robots están basados en las leyes de Asimov, que son de 1950. Y ahí quiero saltar un poco a un libro del mundo que, si bien es anterior a de la mirada de las plantas, trata de la muñeca japonesa, y cómo nosotros redefinimos nuestra relación con otros seres que no son humanos. Entonces ahí me gustaría un poco también, si bien sale del tema de la mirada de las plantas, cómo podemos pensar nuestra relación con las máquinas y cómo va a cambiar esto el mundo. El mundo. Bueno, yo creo que por ejemplo, hoy hay varios juguetes en que digamos que son juguetes interactivos con los que los niños aprenden muchas veces a relacionarse con los otros, y estos juguetes interactivos son cada vez más complejos, ¿no? Pensando en juguetes que son como robots, ya que mencionaba mi hermano el tema de los robots, no solamente hay que pensar en los androides de las películas, sino también en estas maquinitas que pueden ser como juguetes para los niños, y que alguna vez eran capaces de tener cuatro tipos de gesticulaciones, y que luego tienen ya como 256 expresiones faciales y de 256 formas de expresar emociones, y que en el futuro van a tener, no sé, 800 o 2000 o lo que tú puedas imaginar. Digamos, en estos juegos hay un juego en que un niño juega con un robot, digamos, juega ajedrez o juega damas, y el robot aprende, digamos, como que tiene que enseñarle al niño a ganar o a perder el juego a través de la empatía, digamos. No solamente el robot que dice, yo te gané, porque el robot puede ganar siempre, pero tiene que ganar y hacerle ver que se puede ser un buen ganador, o perder y hacerle ver cómo se puede perder bien, digamos, ¿no? Entonces,
lo que estoy tratando de llegar es que ya la cuestión de la tecnología está presente, va a estar presente, o en algunos casos, en algunas sociedades ya está presente desde la infancia. Y así como se aprende a tratar a un juguete, que puede ser una cosa que aparentemente es inanimada, también eso se va a proyectar después a las máquinas, a las plantas, a los animales. Todos son parte de un entorno que muchas veces nosotros hemos separado. No tenemos una forma de tratamiento con determinadas personas que no las hemos aplicado, no sé, a los animales, o no las hemos aplicado a los humanos, perdón, a las máquinas. Y sí, hoy hay como sociedades, así como hay sociedades de protección de los animales, también están apareciendo grupos de protección de las máquinas. Te puede sonar un poco raro, pero en un futuro en el que las máquinas van a ser, o sea, son cada vez más ubicuas y más parte de nuestras vidas, también pues la relación que uno pueda tener con una máquina expresa algo de lo que la relación que tenemos con los seres humanos o también con los animales. Eso me recordó un poco a la película de Spielberg, ¿no? Que era inteligencia artificial, ¿no? Justamente, no sé si, bueno, que también era una reminiscencia a Pinocho, etcétera, con lo que tú dices. Bueno, no quería terminar esta charla también señalando pues que Liliana ha creado Dum Dum Editores, ¿no? Tienes tu editorial también hay, y bueno, Liliana también formas parte de un grupo de escritoras. Yo me estaba acordando que en 1996 se publicó la primera antología Macondo, a la cual tú pertenecías, ¿no? El movimiento no sé si era un movimiento, pero fue una antología. Creo que fue Fresán Alberto Fuguet, no fue Fresán. Entre los cuales estabas tú, estaba el mismo Jaime Bailey, estaba Jorge Volpi también, creo que estaba en la movida, y unos cuantos escritores de tu generación, pues, que de alguna manera se desmarcaba un poco de la idea del realismo mágico y de la literatura con la cual nos veían, ¿no es cierto?, desde los centros europeos o americanos. Y en ese entonces, en estos movimientos no veía una sola mujer. O sea, he revisado y no se mencionaba ninguna escritora en Macondo ya, no se diga en el boom, ¿no ve? Y por eso quería, es un momento muy bueno, yo creo, porque claro, vos, Liliana, perteneces a una generación de escritoras pues potentísimas, ¿no? Entre las que está dos de nuestras escritoras, que son Giovanna Rivero y Majela, por ejemplo, ¿no? A quienes saludamos, obviamente les mandamos cariños, pero además en América Latina está Mónica Ojeda, Schwelding, etcétera, que tú también la publicas. Entonces, estas dos cosas, ¿no? El movimiento al cual tú pertenecías, que es sin duda, ¿no? Y es en 1996. Creo, ¿no? ¿no? Que era profundamente masculino, ¿no ve? Y ahora es el gótico latinoamericano que le llama, que es profundamente femenino. ¿Qué opinas al respecto? Y contanos. Que ya era hora, ¿no? que ya era hora, que no se puede concebir una literatura, sí. Una sociedad, un mundo en el que no participe el 50% de la población que es mujer, y sin embargo han pasado siglos sin que se escuche a la otra parte de la humanidad, ¿no? Y en muchos casos no significa que no haya habido una escritura de mujeres, sino que ha sido invisibilizada, ¿no? Y parte también, creo, de este momento, además de la aparición de tantas voces de mujeres muy potentes, también un momento en que se mira atrás para ver qué sucedió con esas obras de mujeres. Para recuperarlas, ¿no? Sí, de hecho, cuando estábamos trabajando en la edición del Oxiso, en la reedición del Oxiso con Mari Carmen Molina, ¿no? Consultábamos
antologías del siglo XX para ver en cuántas de ellas estaba citada María Virginia Estenssoro. Claro. Y una cosa que nos llamaba la atención muchísimo con Mari Carmen era que había antologías en las que no había una sola mujer, ¿no? Y cómo era posible que se antologara, se hiciera una antología de cuentos y no se encontrara una sola cuentista en el siglo XX, ¿no? Y eso realmente nos parecía inconcebible, y espero que a partir de ahora hacer una antología en la que no haya mujeres, o un encuentro literario en el que no haya mujeres, o tener una editorial en la que no se publiquen mujeres, resulte inconcebible, ¿no? Pero como el feminismo lo sabe también por experiencia propia, los derechos de las mujeres son siempre frágiles y son los primeros que se quitan, que desaparecen cuando hay alguna crisis política, ¿no? Y esto lo hemos visto también en Estados Unidos con el tema del aborto, que fue quitado por la Corte Suprema como un derecho que se aplicaba a las mujeres de todo el país para dar paso a que cada estado lo regule, siendo que hay estados que son muy conservadores y que han empezado a implementar leyes de hace más de un siglo, ¿no? O de hace un siglo. Entonces, yo espero que no sea simplemente un momento del que estamos hablando, sino que sea una nueva realidad realmente, ¿no? Sí, no, y creo que esto de rescatar las voces veladas, digamos, de la escritura de mujeres están en todos los países, ¿no? Al menos de los que yo conozco varias escritoras empeñadas en eso. Bueno, aquí una de ellas es Vicky Ayllón, pues, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, y yo te quería preguntar, querido Edmundo, bueno, de esta generación de Macondo, etcétera, parece que ya es el ocaso, digamos, de los grupos un poco, ¿no es cierto?, así concebidos como TOCPA, digamos, literaria. También has hecho ensayo, y uno de los escritores de los que te has ocupado, de verdad, es Roberto Bolaño, ¿no? Entonces tienes el ensayo Bolaño Salvaje, y quisiéramos saber, porque Bolaño es muy leído en las nuevas generaciones, bueno, no solo en las nuevas generaciones, pero ¿qué es lo que le ha dado, según tú, así, Bolaño a la literatura latinoamericana que antes no haya habido? Bueno, esa es yo creo que uno como modelo para las nuevas generaciones de escritores, Bolaño recuperó una idea de la literatura como una búsqueda arriesgada, como aquello en lo que, no sé, por lo cual puedes dar tu vida. Había una cosa bastante romántica en Bolaño, en ese su llamado, como decía él, a salir a los caminos en busca de la aventura, como de recuperar cierto espíritu no conservador de la literatura, ¿no? Más bien como un espíritu iconoclasta, un espíritu transgresor, un espíritu rompedor, que siempre contrario, digamos, a las reglas del poder, que es de un poder que está no solamente en el Estado, en el gobierno, sino también en la misma institución de la literatura, ¿no? Él siempre estaba atacando a los grandes nombres de la literatura, respetaba a unos cuantos, a unos escasos, ¿no? Pero también él tenía una idea muy fuerte de la cuestión de lo que era las vanguardias, ¿no? Él fue parte de un movimiento neovanguardista como poeta en sus inicios, y ese movimiento luego neovanguardista, digamos, luego lo fue proyectando también en la narrativa. ¿Y qué era la vanguardia? ¿Qué era lo que más nos deja la vanguardia? Pues era justamente el espíritu de ruptura con las formas establecidas de hacer cosas, que puede ser, en este caso, hacer poemas, o hacer novelas, o hacer narrativa, ¿no? En un momento en que quizás la literatura latinoamericana se iba como anquilosando, siguiendo ciertas formas o moldes. Creo que lo que más nos dejó Bolaño fue
ese espíritu rupturista, ese espíritu cuestionador que creo que está en varios escritores de las nuevas generaciones. Bueno, pues bien, se nos acabó el tiempo, ¿no, querido Alvarito? ¿O seguimos? ¿Leen literatura joven boliviana? Lo están leyendo a Gabriel Mamán y a Daniela Alvairanga, a Urquiola. Lo estamos leyendo y publicando. Lo están publicando. De hecho, va a salir en Dundum en los próximos días, en las próximas 2 semanas va a salir la nueva edición de Seúl, Sao Paulo con de Gabriel Mamán. Sí, de Gabriel Mamán. Que los tenemos aquí a 3, Que los tenemos aquí a Rodrigo Villegas, ¿no? Pero es que este fin de semana ha sido el cónclave de los narradores, ¿no? Aquí en Sucre. Ya, oye, pero qué bueno, entonces estamos con una literatura pues también renovada y vibrante, ¿no? Bueno, ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, en ensayo tenemos a Cuya Reina. Me gusta mucho las Cuyas, sí. Sí, de narración, lo que me ha gustado mucho, el libro de cuentos de Rodrigo Villegas, Nube, que es otro libro que recomiendo mucho. ¿Está acá? Sí, Rodrigo. Sí, lo hemos visto. Y hay otro narrador que publica 3.000, pero es que a ratos 3.600 publica tanto que a veces se pierden ciertos autores que... Pero Miguel Carpio es otro autor que me gusta mucho de los jóvenes. ¿Y tú? ¿A quién recomendarías, Liliana? Sabemos que se nos va, ¿no? Pero bueno. Mira, ayer justamente de la librería, ¿no? Me he llevado un poemario de Camilo Barriga. ¿no? Sí. Me gusta también mucho el libro de Cuya Reina, Los hijos de Goni, ¿no? Me gusta la poesía de Iris Quilla, de Carmen Lucía Carballo. Me gusta también Rodrigo Villegas, la narrativa de Rodrigo Villegas. Y sí creo que hay una nueva, no sé si generación, no sé si hay los años suficientes para hablar de una nueva generación, tal vez sí, la verdad no sé bien cómo funcionan las generaciones, pero sí un nuevo contingente de escritores con propuestas estéticas y políticas muy interesantes, ¿no? Rodrigo Urquiola también me gusta mucho de esta generación o de este grupo de escritores más jóvenes. También está el cochabambino Munkel, ¿cómo se llama? Gustavo Munkel, que también como cuentista también, sobre todo su primer libro me gustó mucho. Y de aquí me estoy llevando también los cuentos de Eliana Sosa, ¿no? La Elianita, sí es buena. Y Fabricio Callapa también nos han recomendado mucho, no lo he leído, pero me han recomendado mucho. Bueno, sí, yo se lo recomiendo también. Bueno, querido Marcelo, y no me quiero ir tampoco sin preguntar cuáles van a ser las novedades de Nuevo Milenio para este año. El año pasado estuvo buenísimo, entonces, ¿qué esperamos para este año? ¿Ya tienes algo en proyección, no? Sí, la literatura siempre la literatura es pues complicada porque están los nuevos narradores rompiendo una serie de registros, ya no se están alejando de sus padres, están ahí parricidas todos, ¿no? y ahí acabamos de publicar un libro de un escritor paceño que es Bernardo Ayala, que se llama Imperio Salvaje, que es una propuesta narrativa sumamente interesante porque tiene este ambiente muy paceño del bajo mundo, muy así a lo Cárdenas, a lo Juan Pablo Piñeiro, y claro, es muy interesante. Y para mí es muy importante esto de ir siguiendo las nuevas narrativas, las nuevas tendencias. También leí el libro de Carmen Lucía Carballo, su poemario, que está realmente increíble. Entonces creo que hay que ver. Hemos también publicado un nuevo libro de Cecilia Romero que se llama En el sueño de alguien, algo de Yuri Soria, que es en el Reino del Cóndor, y ahora estamos trabajando en la casi 7ª edición de Amores Imperfectos. Eso merece una mención aparte, sí, ¿no? Pero lo digo muy honestamente, me ha sorprendido mucho la Chacañahui. Ese Dinaceli Pasondaga ahí en the house, digamos, ¿no? Pero eso estamos trabajando.
Bueno, ahí les voy a comentar. Amores Imperfectos había sido una novela medio que de culto aquí para los chuquisaqueños, cuentos, y un amigo nuestro que ayer muy cercano, con el cual cenamos, viene y dice, mira, pero no es posible, deberían sacar nuevamente, ¿no? Amores Imperfectos, porque es la chascañagüi de nuestra generación. Entonces ya le estábamos molestando el mundo ahí con que él era Medinaceli o algo así, ¿no? Bueno, quiero agradecerles, querida Liliana, gracias por estar acá, por darte este tiempo acá para charlar en La Mala Educación. Te deseo pues un buen retorno, bueno, una buena estadía primero acá. Tienes gracias, muchas cosas Alex, que comer, recorrer, etcétera, Sucre, pues, y reconocer, ya, y que la pases bien en tu Santa Cruz, pues, natal, que sabemos que no está muy bien, pero ya, ahí hay que seguirle dando. Muchísimas gracias, Alex, la verdad que muy contenta de estar aquí, de volver a esta ciudad, y también de llevarme libros de autores de aquí, ¿no? Por ejemplo, ayer me he ido con el libro de cuentos de Fabricio, ¿no? Fabricio Callapa, que quiero leer, el de Eliana Sosa, el de Camilo Barriga, así que no solamente me voy con los paseos a estos lugares tan lindos de Sucre, sino también con su literatura, ¿no? Y su literatura joven. También me estoy llevando los libros de Máximo Pacheco, ¿no? Así que, ajá. Así que me estoy yendo con mucho para leer y para descubrir de la literatura chuquisaqueña. Qué bueno. Querido Marcelo, siempre bienvenido, pues hermano, ya volverás, vos vuelves más aún. No, y reitero lo que dije ayer, Sucre es para mí una ciudad en relación a los lectores, más allá de los grandes escritores que siempre he tenido, como la misma Rosario Barahona, yo creo que, si no estoy equivocado, ya es tal vez una de las ciudades más importantes en términos de lectores de literatura boliviana, incluso más que la cochabambina. Estoy sorprendido. Te van a exiliar. Sí, probablemente, y lo digo desde Cochabamba, pero sí realmente lo creo mucho. Sucre tiene una relación con la literatura nacional muy importante, y ayer creo que ha sido una confirmación de esta mi sospecha, porque el público que estaba ayer primero en la firma de libros y luego en el conversatorio, el nivel de las preguntas, y tú creo que lo hemos conversado realmente es gratamente sorprendente esta dinámica que tiene Sucre en torno a la literatura boliviana, ¿no? de otras latitudes, de otros internacionales o de otros géneros, no lo sé, pero en relación a esta cosa con la literatura nacional es muy sana y muy buena. Gracias, querido Marcelo. Querido mundo, gracias a ti también por tu generosidad, por estar acá, pues, en La Mala Educación. Querido Medinaceli. hay que reeditar ese asunto. Aquí nos vamos a hacer plata en Sucre. Muchísimas gracias a Alex por la invitación. Para mí un placer y un honor estar en tu programa y también volver a Sucre, y obviamente espero y me comprometo a no dejar pasar 20 años para el regreso, así que un fuerte abrazo. No, muchas gracias, Claudia, gracias por el aguante, pues. Querido Paquito, querido Álvaro, muchas gracias, y sobre todo gracias a ustedes allá en su casa y donde nos estén viendo y consumiendo esta entrevista. Gracias por ver y seguir La Mala Educación. Mañana tenemos reprisa a las 8 de la mañana, ahora estamos en vivo, y bueno, esto se queda ahí en la página para todos, en nuestra página YouTube también, ¿no? Para todos los que quieran revisar esta conversación con Liliana Colanzi, Marcelo Pazoldán, Edmundo Pazoldán y claro, Claudia aquí acompañándonos, pues. Que sea hasta mañana para los que se van a levantar temprano, y el próximo sábado, pues, en otro programa del mejor programa, La Mala Educación. El Cuervo de Poe se despide rencorosamente. Tomen.